que me atreví a hacer este primer video que muchos de ustedes, bueno, amigos, familia, algunos conocidos, me han dicho ya días que por qué no grabamos un video y compartimos algunas cosas que son importantes, que le gustan a la gente. Y estos días precisamente he estado posteando en mis redes sociales sobre la importancia de compartir los conocimientos. Y por eso hoy, con mucho gusto, vengo aquí para poder compartirles algo que está muy en auge ahorita, y es que a raíz de la pandemia por el COVID-19 nos hemos tenido que reinventar. Todos nos hemos tenido que reinventar y hacer cosas diferentes. Y una de esas tendencias que ahorita hay es que a todos nos está tocando hablar ante las cámaras, como es mi caso ahorita. O en trabajo, nos está tocando en reuniones de trabajo, nos toca presentar propuestas, nos toca hacer exposiciones, hay que usar plataformas como Zoom, como Google Meet, como Microsoft Teams. Entonces, a raíz de todo eso que ha estado ocurriendo, me dijeron, ¿por qué no hacemos algo y nos das algunos tips de cómo se puede hablar en público o de manera virtual para hacerlo con impacto? Y es por eso que hoy les traigo 3 tips muy importantes para poder hablar en público o de manera virtual y hacerlo con impacto. Para los que no me conocen, soy Josette Ordóñez, soy periodista de profesión, trabajo en el área de comunicaciones y marketing y me encanta, soy una apasionada de la capacitación. Así que hoy les estaré compartiendo esos 3 tips para poder hablar en público o de manera virtual. Primero, prepararnos en el tema que vamos a desarrollar. Si bien es cierto, ustedes son los expertos y son los conocedores del tema. A lo mejor lo sabemos de memoria, a lo mejor lo hemos dicho 200 veces y nos toca hacerlo de nuevo. Pero mi recomendación, y por la experiencia que hemos tenido, es que siempre nos tenemos que preparar. Hay que prepararse leyendo en libros, tanto electrónicos como libros físicos, viendo las noticias, actualizándonos en qué está hablando el mundo digital y el mundo en sí, las tendencias, qué es el trending en este momento sobre el tema que vamos a platicar. Hay tanta información en YouTube, en Google, en todos los buscadores en Internet. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener amplitud para poder desenvolvernos y hablar con propiedad el tema que solo nosotros manejamos a la perfección. Entonces tenemos que prepararnos en literatura. Y número 2, es sumamente importante, tanto para una reunión en público como una reunión virtual, prepararnos técnicamente. ¿Qué consiste prepararnos técnicamente? Pues en primer lugar, tenemos que preparar todo lo que va a ser nuestro material o nuestra logística para poder desarrollar la charla, el speech, la reunión, la presentación, etc. Nos ha pasado que últimamente tenemos muchas fallas con la energía eléctrica, o pasa que el internet se cayó en ese momento o el internet estaba lento. Entonces, prepararnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué plan B vamos a tener en caso de que se vaya la energía? En caso de que el internet falle. Practicar antes, si vamos a poner un video, si vamos a poner una presentación, si vamos a poner un audio, hay que probar el sonido, hay que probar los micrófonos, que todo funcione bien para cuando ya nos toque hacer nuestra presentación no tengamos ningún inconveniente, y siempre buscar ese plan B. Y si es presencial, pues mucho más. Si vamos a usar un data show, pues tenemos que probarlo, que la proyección funcione. Si vamos a utilizar video, una computadora, todos los recursos audiovisuales que vamos a necesitar, tenemos que probarlos antes, porque todo eso nos va a dar seguridad. Un consejo muy importante y que a mí me funciona es que uno tiene que ensayar, y la mejor forma de poder ensayar es frente al espejo, porque eso nos va a permitir vernos cómo hacemos con nuestro lenguaje corporal, con nuestra expresión verbal, con nuestra forma de respirar, etc. Eso nos va a permitir hacer ajustes o hacer cambios para cuando ya estemos en vivo o cuando ya estemos haciendo la grabación del video o de la conferencia o del discurso que vayamos a dar o a impartir. Entonces funciona eso. O hacerlo frente a una persona de confianza, puede ser su esposo, su esposa, su hermano, sus hijos, alguien que nos pueda retroalimentar, y en base a esa retroalimentación vamos a poder hacer nosotros los ajustes. Eso funciona muy bien para tener seguridad a la hora de que ya vamos a arrancar y que ya vamos a poder hablar frente a una cámara o ante el público presencial. Se trata de que perdamos el miedo, que no tengamos nervios, porque a todos nos da el famoso pánico escénico. ¿Y qué es eso de pánico escénico? Pánico escénico es esos segundos o esos primeros minutos cuando ya nos paramos frente a la cámara o frente a la audiencia o frente a las miles de personas, 500, 30, 40 personas, y nos agarran esos nervios y esa ansiedad porque justo vamos a comenzar a hablar.
Pero la buena noticia que les traigo es que se puede controlar. Si bien es cierto, el miedo nunca se va a quitar, porque a todos, aún a los más expertos, les pasa que cuando van a iniciar tienen un poquito de pánico escénico. Pero la buena noticia, como les digo, es que se puede controlar y hay ciertas técnicas para poder hacerlo. La primera recomendación, esta es una técnica que los expertos en hablar en público recomiendan, es la técnica del ancla. Así como lo oyen, así como los barcos cuando llegan a puerto tiran el ancla y entonces eso los fija. Así el conferencista o así el speaker puede pararse frente a la cámara o pararse frente a la audiencia y anclarse. Anclarse simple y sencillamente es extender un poco o abrir un poco nuestras piernas, como lo hacen en la formación militar cuando ponen en posición descanso, y eso nos da la manera para anclarnos y hacernos sentir seguros. Esto nos va a permitir firmeza y nos va a permitir sentirnos con seguridad. A la vez, cogemos una postura adecuada, que es siempre una postura recta, no de hombros caídos, pero tampoco de hombros tan fruncidos o erguidos. Tenemos que lucir lo más natural posible, relajados, y que podamos vernos de forma natural. Entonces, al anclarnos y tener una postura de esta manera, nos va a permitir seguridad y, por supuesto, eso va a generar confianza a mi audiencia que me está viendo todo lo que estamos haciendo y que me está observando de pies a cabeza. Pero ese es un primer tips que les puedo dar para poder controlar los nervios. Y luego todo el mundo dice, sí, pero me dan nervios, sudo, no respiro. El segundo importante consejo aquí es el saber respirar. Y hay que respirar con naturalidad y con pausa. Es decir, hacemos una respiración, inhalamos y exhalamos por la boca. Y esto nos va a llevar oxígeno al cerebro y nos va a permitir irnos relajando poco a poco. Algo que funciona también, y es, a mí no mucho, pero trato de hacerlo, es el hablar pausado. Cuando hablamos pausado, entonces nos permite una respiración adecuada, que llega muy bien el oxígeno al cerebro y que nos permitirá entonces hablar con fluidez y por lo tanto expresar nuestras ideas de la mejor manera que sea comprensible para el público que tenemos enfrente o que tenemos ahí detrás de la cámara. Entonces nos anclamos, tenemos una postura adecuada, respiramos y hablamos pausadamente. Y una técnica que no falla nunca es la sonrisa. Cuando nos paramos en algún lugar y empezamos con una sonrisa, automáticamente los primeros relajados somos nosotros. Pero tiene que ser una sonrisa genuina, porque al reírnos genuinamente, dicen los expertos, que los músculos de nuestro rostro se aflojan y entonces permite que estemos siempre más jóvenes o que luzcamos más jóvenes. O sea que no nos vamos a envejecer rápido si nos dedicamos a sonreír. El esquema o la estructura del mensaje que vamos a transmitir. Este es un tema muy largo que podríamos estar horas y horas hablando, pero trataré de condensarlo en algunos segundos. Y algo muy importante en este esquema o en esta estructura del mensaje es que aquí tenemos que tener bien definido tres aspectos o tres partes en las que vamos a dividir ese mensaje. Y el primero es una introducción en donde vamos a contar qué es lo que vamos a hacer, el tema que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar y qué es lo que queremos lograr, los objetivos que queremos lograr. Luego entramos a la parte central, que es ese mensaje, en donde vamos a dar a conocer las definiciones, los conceptos, si es un proceso para hacer algo, cómo se hace, la explicación, el tutorial, etc. Esto nos permitirá, con diversas técnicas, de que nuestra audiencia pueda ir captando, comprendiendo, tomando nota. Ahí es donde hacemos dinámicas, ahí es donde hacemos cuestionarios, hacemos preguntas, interactuamos con el público, etc. Y todo eso nos va a permitir desarrollar el tema que es nuestro objetivo en esa charla, en esa conferencia o en ese discurso. Entonces, una vez que hemos terminado esa estructura o ese esquema, que es la introducción, el cuerpo o la esencia del mensaje, tenemos por último algo que le vamos a llamar cierre. Y este cierre es nada más y nada menos la parte final. Es lo que nosotros debemos de considerar como de wow, como de impacto. ¿Por qué? Porque entre el 80 y el 90% del conocimiento adquirido en una charla, en una reunión, en un speech, etcétera, se olvida a los 2 días. Ya a los 2-3 días el participante que estuvo ahí se olvidó casi completamente de lo que se abordó. Entonces, lo último que vayamos a decir tiene que quedar grabado en la mente de nuestra audiencia. Y es ahí donde algunos ejemplos que pudiera darles en cierre puede ser que repasamos
e interactuamos con los participantes y le preguntamos, vamos a ver, volviendo al principio, lo que pretendíamos lograr era que íbamos a aprender 3 tips y 3 razones para poder hablar bien en público o ante las cámaras, ¿es correcto? Entonces alguien participa y de esa manera estamos repasando, lo estamos dejando en la memoria y también nosotros estamos llevando a la audiencia que estamos haciendo el cierre. Número 2 puede ser con una pregunta o una reflexión. Podemos tirarla y decirles, bueno, después de haber escuchado todo esto, esto nos hace reflexionar que definitivamente todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar expuestos a tener que hablar ante un público, ya sea en forma presencial o en forma virtual. Y para eso tenemos que estar preparados. Entonces lo hacemos de manera de que el participante se ponga a pensar y reflexione que definitivamente valió la pena estar en esa charla, en esa conferencia o ser partícipe de esa reunión. O podemos cerrar también con una frase o una conclusión puntual o varias conclusiones puntuales del tema que se desarrolló. Ejemplo, si yo quisiera hacerlo hoy, diría muy bien, dijimos que para poder hablar en público de forma virtual o ya sea de forma presencial, consideramos 3 aspectos. El primero tiene que ser prepararse, el segundo tiene que ser conocer bien el mensaje, la estructura, el esquema de nuestro speech y tercero, tener un cierre. Son maneras, conclusiones con las que cerramos y asimismo dejamos grabado en la mente de nuestra audiencia el mensaje que quisimos transmitir. Así se van con ese mensaje y dura un poquito más por ahí. E invitamos para las próximas veces, si es que vamos a tener continuidad o un seguimiento o evaluaciones futuras. Entonces esa es la forma de hacer un cierre de una presentación que estamos dando, un seminario, una reunión donde participemos y le damos una presentación a nuestros jefes, una exposición de escuela, de colegio o de universidad, etc. Con eso podemos hacer ese cierre. Así que de esta manera yo también estoy llegando al final. Es un video cortito, pero la idea es poder seguir dando recomendaciones, tips sobre este tema y otros que pueden ser de interés ahorita, que estamos en plena renovación y en plena reinvención que nos ha dejado esta pandemia por el COVID-19. Los dejo con un reto. Hoy, mañana o pasado, graben un video. Hablen frente a las cámaras, si quieren me lo pueden mandar y con gusto lo vemos y podemos ir retroalimentándonos. Gracias por su atención y les veo en una próxima.